¿Cómo logró el pibe Valderrama convertirse en un ídolo mundial sin haber ganado casi ningún título grande? Bienvenidos a Gol Cafetero, soy Fabián. En Kivian creamos páginas web, sitios web y aplicaciones web, con hosting, dominio y SSL incluidos, ideales para hacer crecer tu negocio. Si necesitas un proyecto, no dudes en contactarnos. Me ayudarías muchísimo apoyando este proyecto suscribiéndote a Kivian y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de Carlos Alberto el Pibe Valderrama, uno de los futbolistas más respetados, más queridos y más influyentes en la historia del fútbol sudamericano, y que paradójicamente nunca levantó una Copa América, nunca ganó un título internacional con clubes y nunca fue figura en un equipo europeo gigante. Entonces, ¿cómo es posible que un jugador sin un palmarés lleno de trofeos haya alcanzado una idolatría que cruza fronteras, generaciones y culturas futboleras? Para entenderlo, hay que viajar a una época en la que el fútbol colombiano no era una potencia, ni deportiva ni exportadora de talento. En los años 80 y 90, cuando el pibe empezó a brillar, muy pocos jugadores colombianos actuaban en Europa, y menos aún lograban marcar diferencia. Por eso su llegada a Montpellier o a Montpellier en Francia fue un hito histórico. Sí, no ganó títulos en el viejo continente, pero su estilo dejó una huella profunda. Control, pausa, visión, liderazgo, un fútbol elegante que llamaba la atención no por su potencia física, sino por su inteligencia. Francia, que en ese momento no era una potencia absoluta, vio en él un número 10 diferente. Un jugador que hacía del balón una extensión de su pensamiento. Pero el impacto internacional de Valderrama no se explica solo por su paso por Europa, sino por su influencia absoluta en la selección Colombia. Fue el corazón, el cerebro y la brújula de una generación dorada que clasificó a 3 mundiales consecutivos: Italia 90, USA 94 y Francia 98. Algo que hoy parece normal, pero en aquella época fue una revolución. Antes de Pemuros el Pibe, Colombia llevaba 28 años sin jugar un mundial. Después de él, el país entró en la conversación del fútbol grande. Su estilo marcó la identidad de toda una selección. Toque, calma, posesión, inteligencia, creatividad. En Italia, 90 dio uno de los pases más emblemáticos en la historia de los mundiales, el pase filtrado a Rincón contra Alemania, una jugada que se convirtió en símbolo del fútbol colombiano. Y aunque no se ganaron títulos, sí se ganó algo igual de valioso: respeto mundial. El mundo entendió que Colombia sabía jugar bien al fútbol, que tenía talento, que tenía carácter, y gran parte de eso se debe a Valderrama. Además, fue protagonista clave en eliminatorias históricas, incluyendo la clasificación que terminó con el icónico 5-0 frente a Argentina en el Monumental. Un partido donde el pibe no solo jugó bien, manejó el ritmo, desorientó al rival, dio asistencias y fue el eje de un equipo inolvidable. Y si vamos a hablar de títulos, claro que los tuvo. En el fútbol colombiano ganó la liga con el Junior de Barranquilla y también tuvo un paso sólido por Unión Magdalena, Millonarios y Deportivo Cali. No fue un jugador de cientos de trofeos, pero sí fue un jugador que hacía mejores a todos los que estaban a su alrededor. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué es un ídolo mundial si no ganó Copa América, Champions, Libertadores o títulos enormes? Primero, porque el pibe representa un tipo de fútbol que ya no se ve, el del 10 auténtico, el de la pausa, el del pase perfecto. Su talento era tan puro que trascendió lo material. En un mundo donde todos corren, él le enseñó que pensar es más importante que correr. En un fútbol lleno de atletas, él demostró que la magia sigue viva. Segundo, porque su imagen, su personalidad y su carisma lo convirtieron en un símbolo. Su cabello, su sonrisa, su humildad, su forma de hablar, su cercanía con la gente, todo eso lo transformó en un personaje inconfundible, querido incluso por quienes jamás han visto un partido completo de él. Y tercero, porque fue un embajador. Antes de James, antes de Falcao, antes de Ospina, antes de Cuadrado y antes de todos los colombianos que hoy llegan a Europa sin mayores barreras, estuvo él, un pionero, un jugador que abrió puertas para los demás.
Y ese tipo de legado vale más que cualquier trofeo. Por eso, aunque no levantó un título gigante, levantó algo más importante, el prestigio de un país entero. Su nombre aparece en listas de los mejores sudamericanos de la historia. Fue elegido mejor jugador de América 2 veces consecutivas. Y la FIFA lo ha destacado como uno de los mediocampos más influyentes del siglo XX. Más allá de los títulos, construyó un legado emocional, cultural y deportivo. Desde aquí no cuestionamos su talento. Su talento es indiscutible y por eso llegó a estar en uno de los mejores equipos de Colombia y a representar al país en 3 mundiales. Pero también es importante resaltar que el pibe se convirtió en ídolo no por lo que ganó, sino por lo que inspiró, por lo que representó y por la manera en que hizo que el mundo mirara hacia Colombia con admiración. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que su figura sería aún más grande si hubiera ganado un título importante o no lo necesitó para convertirse en leyenda? Te leo en los comentarios. Vamos.